Buenas tardes a los amigos que nos acompañan en el Salón Matriz de las Constelaciones en la sede de Ediciones La Luz y a los amigos también que se suman y se seguirán sumando en las transmisiones digitales a través de las redes de La Luz. Desde ayer, con la inauguración de Pedazos de Nube de Alejandro Saldívar, una exposición de arte digital, quedó de alguna manera inaugurada la 24 edición del Premio Celestino de Cuento, que reúne aquí en Holguín, en la sede de Ediciones La Luz, hasta el próximo día 10, autores, escritores, público, para homenajear también a una serie de autores medulares que de una u otra forma han influido en varias generaciones de escritores cubanos e internacionales. Roberto Bolaño, a quien homenajearemos hoy, Italo Calvino, también Sergio Pitol, y, claro, Reinaldo Arenas, este coterráneo nuestro, que celebra su 80 aniversario en este 2023. Hoy queremos abrir las jornadas teóricas, los encuentros teóricos, lo que siempre en el programa de Celestino hemos dedicado a conversatorios, paneles, conferencias, con un autor medular importante que va a ser una especie de parteaguas generacional entre el siglo XX y el siglo XXI en América Latina, bueno, en la literatura en lengua española. Es el chileno Roberto Bolaño, chileno-mexicano, español de alguna manera, un autor que se encuentra entre los grandes referentes, no solo de la narrativa, porque además fue poeta en lengua española. Me acompañan tres amigos que siempre lo he considerado y me alegra mucho de que integren este panel del Club de los Fieles Lectores de Bolaño en nuestra provincia. Las damas primero, Mariela Barona, de las admiradoras desde los viejos tiempos de Bolaño. José Luis Serrano, poeta. Y un joven autor, además diseñador de La Luz, Robert Raes, en cuya narrativa hay muchos ecos también de la narrativa de Bolaño. Un autor que nació en 1953 en Chile, pero que desde muy joven, en 1968, en los días previos a la matanza de la plaza Tlatelolco en México, se muda para la gran cosmopolita e inmensa urbe de Ciudad México, una ciudad que va a moldear también la forma de escritura, que va a moldear el comportamiento y el crecimiento intelectual del joven Roberto Bolaño, y después acabaría su vida, su temprana vida, los 50 años, en Barcelona, en un pueblo de Cataluña, realmente de la parte catalana de España. Sobre la obra de Bolaño, este autor, como les decía, que va a romper con esa relación entre el boom, el post-boom y una generación en donde me parece que es quizás el autor más destacado, más importante, en una generación de autores donde está, por ejemplo, Javier María, donde está Lemebel, autores que están entre los nacidos en los 50, hoy tendrían 60 y tantos, 70 años, para hablar de sus relaciones personales, porque hemos querido que cada cual también cuente su vínculo personal, afectivo, desde ese primer encuentro o de las múltiples lecturas a las que un escritor, que es un tipo de lector también con dobles intenciones, se acerca a un libro, a una obra literaria, a un autor tan imantador, usamos el término, con Roberto Bolaño. De esas relaciones, de algunas novelas específicas, de unos libros en particular, me comentarán mis admirados panelistas. Quizá, Mariela, podrías romper el hielo. Okay. Vamos a darle a la dama también ese... Yo quiero confesar aquí que no voy a poder leer todo lo que escribí para este panel porque uno se va entusiasmando cuando se trata de un autor amado, ¿no? Y además que con Bolaño pasa que uno se quedó como huérfano de él demasiado pronto, ¿no? Que uno dice, pero ¿por qué se murió tan joven? Y más sabiendo que esperaba un trasplante de hígado que nunca llegó y que tal vez pudo salvarse, pero bueno, los caminos de lo inexorable son así, ¿no? Entonces no puedo leer todo lo que escribí, pero bueno, al menos el comienzo sí puedo leerlo.
yo le titulé Roberto Bolaño, mi detective favorito, porque él decía en una entrevista que se publicó en vida, pero luego resultó ser la última que se publicó de él, que pudo conceder. Él decía, cuando le preguntaban qué personaje hubiera querido ser, de no ser Roberto Bolaño, uno de los que mencionaba era Sherlock Holmes. Entonces le puse así, Roberto Bolaño, mi detective favorito. Bolaño nació en Santiago de Chile en 1953 y 50 años más tarde había muerto en Barcelona. Con otros escritores icónicos para mí, Mijaíl Bulgakov, por ejemplo, le bastaron esos 50 años para escribir varias obras maestras que lo insertarían para siempre en la memoria literaria de la humanidad. Ha sido sistemáticamente comparado con dos escritores inmensos de nuestra lengua, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Como ellos, construyó una catedral de palabras y atmósferas que influyen todavía a generaciones enteras de hispanohablantes. Como ellos, murió sin obtener el Premio Nobel de Literatura. Creo que entre sus novelas hay varias que cualquiera salvaría de un incendio o se llevaría a una isla desierta. Hablo de Nocturno de Chile, Los Detectives Salvajes y 2666, aunque otros incluirían en esa lista Amuleto, Estrella Distante o Amberes. En cada una de sus obras parece un escritor distinto. Los cientos de Bolaño que vivían dentro de él se concretaban en un objetivo y sacaban al aire de golpe un universo completo, poblado de escenas y personajes tan auténticos que quien transita por su obra se pregunta si ese hombre estaría poseído por el diablo y tuvo que pagar con enfermedad y muerte temprana ese enorme talento. Ahora bien, estas tres novelas que mencioné son las novelas que para mí son las imprescindibles para mí como lectora. Puede que otro prefiera otras novelas de Bolaños. Entonces, voy a dedicarme a leer lo que escribí sobre Nocturno de Chile, que es la que menos conocen, creo, los que están presentes. Casi todo el mundo ha leído Los Detectives o 2666, pero Nocturno de Chile es bastante... Fue la primera que leí y todavía me parece una novela tremenda. La novela cuenta la historia del sacerdote Sebastián Urrutia, un clérigo derechista del Opus Dei que narra varias anécdotas de su vida mientras está enfermo y postrado en su cama, presuntamente moribundo. Entre esas anécdotas, dotadas con una tensión casi insoportable para el lector, habla de las clases de ideología marxista que impartió al dictador Augusto Pinochet en los años 70 y de las tertulias literarias a las que asistía en casa de la escritora María Canales, lugar en el que también se torturaba a opositores al régimen militar. Estas zonas oscuras están mezcladas con remembranzas de su visita a un destacado crítico literario de 1950 y su viaje por Europa para estudiar técnicas de conservación de iglesias en los años 1960, la mayoría basadas en la domesticación de halcones para la caza de palomas. Mientras habla, es interrumpido frecuentemente por un joven que actúa como un fantasma o un reflejo de su conciencia durante sus últimos años. O sea, tú nunca sabes si ese personaje al que le está hablando ese sacerdote moribundo es real o es su propia conciencia atormentada, ¿no? Nunca lo sabes y no te interesa saberlo, porque es justamente ese monólogo que puede tener un moribundo que se lleva una cantidad de cargas a la hora de morir con su propio yo, cuando se está cuestionando su vida entera. Entonces, es más rotundo imaginar que esa persona a la que se dirige el sacerdote es su propia alma, ¿no? Y uno no puede descansar, son como 150 páginas lo que tiene esa novela y no puedes parar. Cuando la coges, sencillamente te atrapa. Fue ahí donde yo conocí a Bolaños. Yo le decía a Robert, y porque había escrito aquí, que es una descarga de adrenalina o un masazo en el cerebro, exactamente como si cogieras un cuento de Julio Cortázar y le agregaras 120 páginas
y te quedara bien. O sea, Bolaños, yo no sé cómo se las arregló para escribir una cosa que se tiene que leer de un tirón, porque si no, es que no la quieres dejar, no la puedes dejar, y piensas que si la dejas un momento se te va a ir el hilo, no quieres dejarlo. Entonces es así, exactamente él construía sus novelas de una forma tan impactante, ¿no? Que es así como Cortázar construía sus cuentos, con un mazazo en la cabeza, como decía Cortázar. Así mismo Bolaños, no sé cómo, pero construía sus novelas. Entonces, la manera en que se mezclan las 4 grandes historias que componen esas memorias de ese moribundo, ¿no? El Nocturno de Chile, es la clave del método Bolaño para hacerte dueño tuyo y no soltarte jamás. Fue escrita a partir de su viaje a Chile en 1999, pues Bolaño apenas vivió en su país de origen los primeros 15 años y luego se fue. Luego reconectaba con su tierra natal a través de amigos, escritores que admiró mucho como Nicanor Parra, Enrique Lin. De esa novela diría Bolaño que es la metáfora de un país infernal, entre otras cosas. También es la metáfora de un país joven, de un país que no sabe muy bien si es un país o un paisaje. Sin embargo, esta novela es posterior a Los Detectives Salvajes, que fue la que más notoriedad le dio, la que le hizo ganar el premio Herralde y el premio Rómulo Gallegos, y fue quien lo dio a conocer realmente en el panorama internacional, en el panorama literario internacional. Entonces, como yo sé que mis amigos acá están seguramente dispuestos a abundar más sobre Los Detectives Salvajes, sobre 2666, yo me quedo les dejo con esta valoración más o menos del Nocturno de Chile, que es la que es menos conocida de esa triada que les mencioné, y luego Eria me va a permitir regresar acá a hablarles de esa última entrevista de Bolaños para leerles algunas de las respuestas a algunas preguntas que le hicieron que me parecen así antológicas. ¿Ok? Gracias, Mariela, claro que volverás. Subrayabas esta especie de relación, no sé si amor-odio que tuvo Bolaños con Chile. Esta visita que le hace en 99 es la última que realiza al país. No volvería a su Chile natal. Y además una visita que viene a estar, digamos, matizada por no la misma aceptación que tuvo en la anterior. O sea, ya los escritores chilenos, producto de unas críticas que él había realizado a varios autores contemporáneos de Chile, a Letelier entre ellos, a Isabel Allende. Él ha sido muy crítico con la narrativa de Isabel Allende, con la de Letelier y otros autores. Incluso estoy pensando en el autor de Cartero Neruda, Skármeta, también es bastante crítico con la obra de Skármeta. Es recibido un poco más fríamente por el círculo intelectual de Chile, y al regresar a Barcelona, donde escribe Nocturno de Chile. También con su experiencia, su visita anterior, donde estuvo en el 73, pocos días antes, llegó casi un día antes del golpe de Estado de Pinochet o clandestino, y hasta preso estuvo en la locura de la misma represión posterior al golpe de Estado. ¿Me permites una interrupción? Mira, bueno, voy a dar el primer adelanto sobre la entrevista esa última de Bolaños. Una pregunta. ¿No cree que si se hubiera emborrachado con Isabel Allende y Ángeles Mastretta, otro sería su parecer acerca de sus libros? Y responde Bolaños: no lo creo. Primero, porque esas señoras evitan beber con alguien como yo. Segundo, porque yo ya no bebo. Tercero, porque ni en mis peores borracheras he perdido cierta lucidez mínima, un sentido de la prosodia y del ritmo, un cierto rechazo ante el plagio, la mediocridad o el silencio. Roberto Bolaño. Roberto Bolaño. Así. Serrano, te doy la palabra para que abordes otra zona o las que desees abordar de la escritura de Roberto Bolaño. Sí, a mí, cuando yo comencé a leer a Bolaño, así que sería, hará unos 20 años,
Probablemente. Yo estaba realmente saturado de las narrativas lineales. Porque increíblemente siempre se supone que un poeta lee sobre todo poesía o que en algunos casos lee únicamente poesía. Yo siempre he leído mucho más narrativa y ensayo. Mucho más que poesía propiamente. Que también, por supuesto, uno lee poesía. Y entonces, como te decía, las narrativas más o menos convencionales me estaban ya cansando un poco, porque ocurre algo que es que leía libros de determinados autores, buenos libros incluso, buenas novelas incluso, y me ocurría que pasado un tiempo no recordaba nada de libros verdaderamente importantes. Claro, el problema está en mí, no quiero decir que esto sea un problema de esos autores, pero había algo en mí, se había modificado, y no era precisamente que estuviera fallándome la memoria o algo así, sino que novelas que yo disfrutaba, que me parecían buenas, que me encantaban incluso, pasaban 6 o 7 meses y no recordaba nada, absolutamente nada. Y cuando comienzo a leer a Bolaño, me ocurre que recuerdo muchísimas cosas de cualquier libro de Bolaño, de un texto, de un cuento de Bolaño, por ejemplo, puedes recordar hasta detalles mínimos de un cuento, de muchas veces cuentos o novelas donde uno siente que le han tomado el pelo, porque Bolaño es experto en eso, en contarte cosas que aparentemente no tienen importancia, que no tienen que ver con una historia. Por supuesto, hay historia, es un narrador cuenta cosas, pero Bolaño, a partir de su literatura, que es fragmentaria y que es no lineal, yo preferiría decir no euclidiana, es decir, me parece que el término preciso sería decir que es una narrativa no euclidiana. Se mueve en un plano distinto. Sus novelas y sus cuentos, su narrativa, vamos a decir, en sentido general, para decirlo de una sola buena vez, se enfoca en otras cosas. Y el ojo narrativo o el foco narrativo comienza a percibir cosas que las narrativas convencionales no atienden, que son invisibles. Hay unas marginalias a las cuales no se puede acceder en un ejercicio narrativo convencional, que comienzan a hacerse visibles en la literatura de Bolaño, porque en la literatura de Bolaño comienza a caber todo, pero no todo a la fuerza, como la gente se cree que ser transgresor es echar en un saco el que sea, comenzar a echar cosas, y bueno, esto es transgenérico, porque aquí hay poesía, aquí hay teatro y danza. No, usted ha hecho un amasijo que no se concreta en obra. Pero Bolaño lo conseguía de manera fabulosa. Es decir, podemos ver, digamos, en los detectives salvajes, por ejemplo, chistes. ¿Cómo tú vas a meter en tu novela un chiste de esquina, chiste de borracho, chiste machista? Ojo, Bolaño es el tipo más políticamente incorrecto que pueda existir, el escritor más políticamente incorrecto que puede existir sobre la faz de la tierra en este minuto, su libro. Y entonces, o cómo hacer que entren en una novela unas 300 páginas de informes forenses. Son necropsias. En 2666, la parte de los crímenes. Ese es el grado cero de la anécdota, del discurso narrativo, porque la historia no progresa nada en esas 300 páginas. Se detiene absolutamente después que venimos
Ahora yo no me acuerdo bien de las partes, sé que primero la parte de los críticos, que es bastante convencional, que hay personas que me dicen, yo me leí la parte de los críticos, es tan buena que no seguí leyendo cuando llega a la parte de los críticos. Bueno, el problema es que usted es un lector convencional, es como decir, como que me lo encuentro también muy a menudo, personas que dicen, Los Heraldos Negros es el gran libro. No, no es el gran libro de César Vallejo. Los Heraldos Negros es el libro donde se aprecia más o menos la cultura de lo que viene. Pero en Bolaño ocurre esto, y es justamente por lo que acabo de decirles hace un rato, que es que se percata, él tiene, y lo dice en una entrevista, esto no es una cosa que yo esté haciendo una profunda exégesis, sencillamente son cosas que él mismo dijo 20 veces, porque Bolaño dice, luego de Rayuela, ¿no? y de Sobrehéroes y Tumbas, yo añadiría, por ejemplo, Respiración Artificial, no se puede continuar escribiendo de la misma manera. No se puede hacer la misma narrativa a partir... Claro, él incluso lo dice, se va a seguir haciendo, es lógico. Se van a seguir escribiendo novelas lineales, ¿no? Pero no es el destino de la novela. No debería ser. Un gran ejercicio de emancipación narrativo fue Paradiso, pero es un ejercicio que no conduce a ninguna parte. Es decir, Paradiso es un callejón sin salida, absolutamente. La buena noticia es que Rayuela sí abrió otras posibilidades, porque Los Detectives Salvajes le debe a Rayuela en buena medida como ejercicio liberador. Su existencia está ahí, está condicionada por esa novela. Algo que un tipo como Bolaño, que absolutamente no era un tipo que regalaba elogios, y que al contrario, cuando tenía que despenetrar, lo hacía con un rigor quirúrgico. Él hace un análisis de la literatura argentina donde, bueno, ahí van quedando pocas cabezas, es decir, sus armados Borges y Cortázar, pero él decapita, no deja títere con cabeza. Y entonces él reconoce a Rayuela como una pieza que hay que atender. Entonces, a mí me parece que ha dejado esa lección, ha dejado ese camino abierto, Bolaño ha mostrado hasta dónde puede llegar la narrativa del siglo XXI. A mí me gusta leer a Bolaño siempre pensando en la modernidad líquida descrita por Bauman. Vivimos en un mundo que cambió totalmente. Los vínculos son otros. Desde que existe WhatsApp, por decirlo, por mencionar una aplicación, ya no podemos seguir pensando que la vida va a ser igual, ni que se puede narrar de la misma manera, porque son otras formas de vincularse, y que es mucho más directa, pero mucho más volátil y mucho más imprecisa. Entonces, realmente veo en la literatura de Bolaño la hazaña de conseguir que esa dispersión, ese caos, porque de eso va la literatura de Bolaño, del caos, ese caos adquiera un sentido, o por lo menos, si no un sentido, una legibilidad. Ese caos aquí se distinguen patrones dentro de esa desmesura, y realmente desde el momento en que uno lee a Roberto Bolaño se le organizan cosas en la mente. El lector de Bolaño no queda indemne, no queda, es modificado. Dije indemne significa otra cosa.
pero es la palabra. A mí me gustan las palabras así, a veces así lo decía, ahora no recuerdo, el crítico peruano hablando de Vallejo y Quevedo, que a veces las palabras pueden tener connotaciones. Entonces, eso. A mí me parece que entre la narrativa de Bolaño y la poesía contemporánea más arriesgada hay vasos comunicantes y es aprovechable totalmente. Y lo otro que se distingue en Bolaño es la prosa, la calidad de su prosa. Una prosa magnífica. No una prosa de florituras, no una que esté llena de hermosuras. No es solo que sea una prosa, a la prosa se le deben demandar ciertas condiciones. La prosa tiene que ser eficaz, pero para ser eficaz no tiene que ser poderosa. Una prosa puede ser eficaz siendo bastante mediana. ¿Cómo? Esto lo puedo demostrar muy fácil. Nada, la prosa de Dostoyevsky que tenemos nosotros en español. Por lo menos yo me leí a Dostoyevsky en traducciones que dejaban mucho que desear. Exacto. Mucho que desear. Y de pronto, no sé, Crimen y Castigo me parece que es Crimen y Castigo de cualquier manera. Es decir, en esa prosa, en ese español inexacto, es potente la novela. Es decir, que para escribir narrativa no hace falta una prosa tremenda. Sin embargo, Bolaño la tenía. La tenía Bolaño y probablemente para este tipo de escritura que hacía Bolaño sí es posible que haya que tener una prosa muy potente. Lo otro es la nota hilarante. Si no hay, decía Mario Vargas Llosa que sin erotismo no hay gran literatura. Lo creo igual. Sin erotismo no hay gran literatura. Muy bien. Pero también tiene que haber hilaridad. Tiene que haber un tono ríspido, tiene que haber de alguna manera ironía. Porque ya lo dijo Northrop Frye en su Anatomía de la Crítica, decía que vivimos en una etapa irónica de la literatura, en la fase irónica. Quiere decir que ya pasamos la etapa de las grandes alabanzas y de las prosas que eran edificantes. Las prosas donde el entramado narrativo te iba a llevar a una condición del ser humano superior o mejorable o de la naturaleza humana como una cosa hermosa. No. Si atendemos bien, vamos a darnos cuenta que Bolaño generalmente se está asomando a los abismos del ser humano, a los abismos del mal. Está enfocado en esas cosas, pero lo hace, y ahí es donde viene el detalle, el dolor, la agonía humana, la rescata con un tono irónico, con una risa que hay en Bolaño, una carcajada de fondo. Hasta allí. Gracias, amigo. Yo quiero seguir ¿no? Y ir acotando, quizás comentando antes de darle la palabra a Robert, algunos temas de lo que has dicho, ¿no? Ese unos puntos más atractivos de la obra de Bolaño y sobre todo para el lector que se adentra por primera vez en la obra, es esta conciencia del hecho narrativo en constante precipitar de aventuras, ¿no? Bolaño prefiere antes que la descripción, como puede ser común, el hecho de narrar constantemente, la sucesión de eventos, de acontecimientos que hacen que mantenga un ritmo de sucesión de hechos. Constantemente, pienso en los detectives, por ejemplo, no detiene la vista, no detiene la narrativa en las posibles descripciones del lugar, sino, o de lo que está pasando, sino en cuánto influye esto en el accionar mismo. El hecho autoparódico, el hecho del mismo
diciéndolo en sentido cubano, el choteo, el mismo cuero hacia él como personaje o como alter ego de personajes y hacia todos sus amigos de esa generación, que es importante decirlo, no sé si podría decirlo, porque se nucleó hacia el año 1975 en el DF mexicano, en lo que fue el infrarrealismo, esa especie de corriente literaria, no creada por Bolaño, pero sí recuperada por Bolaño, porque según él venía de cuando Roberto Mata rompe con el surrealismo y se aleja del surrealismo y crea ese movimiento, ese infrarrealismo más americano, más chileno en el caso de Mata, pero que En la novela, en la novela es realismo visceral. él le pone otro nombre. Por eso decía, es esa especie de guiños constantes a su vida, chistes que hacía con sus amigos en el café La Habana, que era donde se reunían los infrarrealistas, que son los realistas viscerales. O sea, en Los Detectives Salvajes, todo se está relacionado a la búsqueda de los orígenes de este movimiento. O sea, ellos buscan a una autora, Cesaria Tinajero, si la memoria Cesárea no me falla, una autora que en los años 20 publicó el primer poema que viene a ser la base, el antecedente de ese movimiento literario, el realismo visceral, los real visceralistas. Y toda la novela, buena parte de la novela, es buscar a esta mujer que está perdida en los desiertos de Sonora, alejada del mundo literario, viviendo alejada de todo, y todo se basa en esto. O sea, es un movimiento ficticio, creado, lo que subraya, que dicen varios críticos, en que toda la obra de Bolaño está relacionada de una u otra manera con la literatura. O sea, sus personajes tienen que ver con escritores. Sus protagónicos son escritores frustrados, periodistas o escritores. Hay mucho de literatura dentro de la literatura. Como diría un teatro dentro del teatro, cine dentro del cine, literatura dentro de la literatura, en la obra de Bolaño. Esas constantes alusiones, por ejemplo, a autores como Carlos Monsiváis, que está entre los que en la segunda parte de la novela habla, o las alusiones constantes a la obra de Octavio Paz, que fue el gran poeta odiado. O sea, ellos querían no parecerse a Octavio Paz. A ver, lo que es Bolaño con el infrarrealismo, ¿no? Con los reales, con lo que pasó en los años 70 en el DF. O sea, Paz era como ese epítome de escritor oficial, como ese símbolo de lo que se puede llegar en México a ser el escritor más premiado, más conocido, más publicado, ¿no? Y ellos querían estar en contra o cambiar la forma de escritura de la que Octavio Paz era el ejemplo clásico, ¿no? Por eso se empeñaban en esto. Otro ejemplo es el propio, o sea, otra de estas características que quiero subrayar en la obra de Bolaño, hablaba de esta autorreferencialidad constante, que hace que esté Monsiváis, que hace que estén autores chilenos, amigos de con nombres cambiados, que él mismo sea un alter ego y sea un personaje más de jóvenes, de real visceralismo. Está hecho de estas influencias del cine negro, de la literatura detectivesca de los años 40, que hace que también estén como que sumergidos en una novela que tiene su poco de novela negra. Tiene sus elementos de su mujer fatal, tiene su detective, tiene esto que viene como a rescatar elementos de la novela negra clásica de los años 20, 30, 40, que también en el cine negro norteamericano. Eso hace que tenga demasiados elementos, a la par de lo que decía Serrano, para hacer de Bolaño un autor que una primera vez te hace buscar un segundo, un tercer y un cuarto libro. Es tanta la imantación viva de aventura, que es una cosa que tienen sus novelas, un constante despliegue de aventuras. El hecho de saber que algo va a suceder y algo realmente importante sucederá al pasar la hoja. Los Detectives Salvajes, por ejemplo, y quiero destacar eso, la gran novela de Bolaño, coge el premio grande en el 97, Robas, 97, y sale por la editorial Anagrama en España. Y al año siguiente gana el premio Rómulo Gallegos, que tenía 20, 21 años, pero todavía era joven en esa época. No, 11 años creo que tenía la 11 edición del premio Rómulo Gallegos. Y hay un cubano en el jurado, está Antonio Benítez Rojo,
que tiene el gran ensayista, narrador cubano que murió en Estados Unidos, profesor. Y Benítez Rojo es uno de los que premia la novela. Pero cuando vamos a ver quiénes estaban entre los 10 finalistas de esta novela que optó en el año 98 por el premio Romo y que gana el premio Nueva Gallego. O sea, entre los 10 finalistas estaba, por ejemplo, Margarita está linda, la madre de Sergio Ramírez, estaba Caracol Vips de Dixie Diego, estaba Jesús Díaz con algo, una novela de Jesús Díaz que creo que traje de Cuba, si no me recuerdo, pero estaba Jesús Díaz, estaba Sergio Ramírez, o sea, una serie de grandes autores latinoamericanos que fueron finalistas entre los 10 que van a competir por ese premio Rómulo Gallegos que obtiene finalmente Los Detectives Salvajes. O sea que en buena lid y entre grandes, un autor que era joven, no era aún el gran autor, viene a ser sobre todo después, o haber publicado, conocido, traducido a tantos idiomas, dejó al morir una gran cantidad de contratos para traducciones, para reediciones, publicaciones en varios países de sus libros. Los Detectives viene a ser como esa especie de gran novela que va a ser el parteaguas del fin de siglo. ¿Vas a hablar de María o damos la...? Sí, antes de Robert. Robert. Otra de las preguntas que le hicieron a Bolaño en la entrevista de Marras. ¿Siguió siendo Enrique Vilamatas amigo suyo luego de la pelea que tuvo usted con los organizadores del premio Rómulo Gallegos? Dice Bolaño. Mi pelea con el jurado y los organizadores del premio se debió básicamente a que ellos pretendían que yo avalara desde planes y a ciegas una selección en la que yo no había participado. Eso es cuando ya Bolaño ha ganado el premio y lo buscan de jurado. Sus métodos, que una pseudopoeta chavista me transmitió por teléfono, se parecían demasiado a los argumentos disuasorios de la Casa de las Américas Cubanas. Me pareció que era un error enorme que Daniel Sada o Jorge Volpi fueran eliminados a las primeras de cambio, por ejemplo. Ellos dijeron que lo que yo quería era viajar con mi mujer e hijos, algo totalmente falso. De mi indignación por esta mentira surgió la carta en donde los llamé neostalinistas y algo más, supongo. De hecho, a mí me informaron que ellos pretendían desde el principio premiar a otro autor, que no era Vilamatas precisamente, cuya novela me parece buena y que sin duda era uno de mis candidatos. Sabes que Enrique Vilamatas era muy amigo de Bolaño. Eran generacionales, o sea, tanto Vilamatas como Volpi, estoy pensando también en el mexicano narrador Villoro, era muy amigo de esas, son los autores que están entre los... En ese momento, que nacen entre el 50 y el 60, de alguna tienen ese rango de edad. Robert, te doy a ti las riendas de la lectura. Sigue siendo un poquito arqueología, sí, detective. Porque todo el mundo sabe que los detectives le deben mucho a Rayuela y que le deben mucho también se me fue ahora mismo a la cabeza, lo estaba pensando. A la Rayuela de Cortés se ha dicho, lo mismo Vilamatas fue el primero en decir, ¿no? El carpetazo histórico, ya, esta recuperación dialéctica de Rayuela no es tan así tampoco, pero bueno, sí, es así. Ahí están los detectives, pero también le debe mucho se ha dicho, a una novela de Jesús Díaz que mencionaste, que es quizás el Bolaño la leyó, supongo, para que haya leído Las Palabras Perdidas, de la época en que hicieron el Calimán aquí en Cuba. Y le debe bastante me pongo nervioso un par de años y a las que él siempre dice, ¿no? A la cruzada de los niños, el relato de Marcel Chop y a las puertas del paraíso del polaco cuyo nombre está aquí escrito, pero no Jerzy Andrzejewski, un relato que está escrito, o sea, en un solo párrafo, del cual él toma mucho, por supuesto, y como dice Borges, claro. Pero Borges no tanto Borges en los detectives, sino en la literatura nazi. Y Borges y Chop, de nuevo, Bolaño es un tipo de fanático de Chop. O sea, es un escritor como pudiéramos ser nosotros los escritores menores, como que tiene ciertos dioses a los que él le roba todo el tiempo. A Chop él le coge estructuras todo el tiempo, pero también a Borges con la Historia Universal de la Infamia y a
al argentino que escribió finalmente en italiano, a Juan Rodolfo Wilco, con la sinagoga de los iconoclastas. Es bien como un remix, y de ya todo eso que vino, voy a hacer otro libro más, una antología falsa de escritores nazis ahora en América. Entonces, decías que Los Detectives es la gran novela de Bolaño, es la gran novela de Bolaño en vida, En vida, claro. porque después viene El Monumento de Bolaño, Póstumo. la gran obra de Bolaño. Esa es la- Eran 5 libros iniciales. Eran 5 libros y menos mal que Y no hacerlo uno solo. publicarlo. Eran 5 libros para sacar más Para plata. sacar dinero, Porque claro, hay que sacar dinero. Hay que hacer un judío. Él estaba crítico. Él sabía que se iba a morir y quería dejar a sus herederos con algo para alimentarse. Entonces, Pero Jorge Heralde, con la vista tan atinada como el viejo editor de Anagrama, digo, bueno, vamos a... Y entre los hijos, la viuda y Jorge Heralde publicaron un solo autor. entonces yo escribí aquí unas pequeñas palabritas, porque cuando estábamos el año pasado pensando en la dedicatoria de este Celestino, y estábamos buscando, o sea, salió el centenario de Calvino, que perfecto, salieron los 80 de Pitol, los 90 de Pitol, los 80 de Reginaldo Arenas, que bueno, sería imprescindible, y, concho, un par que bien, los 70 de Bolaño. Y a mí me gustó mucho la idea de Bolaño porque quizás la mayoría de mis amigos más cercanos en el mundo ese de la literatura, creo que todos compartimos esa casi sentido, esa afición religiosa por las novelas de Bolaño y por los cuentos de Bolaño. Entonces yo escribí aquí una especie de pastiche de un pedacito de esa sección de los detectives, que tampoco va de César el Tintinajero, va de otra cosa. Los libros de Bolaño van de... Sí, no puedes resumirlo como, no, ¿de qué va 1216? No sé. No puede. No sé, es un libro que es un libro. Entonces escribí estas palabritas que son más bien como, claro, homenajes malísimos. No, hay meros. Que dicen, escribí como Roberto hasta leer a Bolaño. Y tiene un excergo de Alessandro Borico hablando sobre el 2666 que dice, alguien me preguntó de qué trataba y recuerdo muy bien lo que le respondí. No lo sé, no es importante. Entonces, Roberto Braz, número 121 de la calle Maceo, cerca del Parque Calixto García, Holguín, junio de 2023. Comencé a leer a Bolaño un día en la universidad y lo próximo que supe es que terminé tatuándome en el pecho el final de Los Detectives Salvajes. En ese momento creía que lo había leído todo, o por lo menos todo lo que me podía aportar algo en mi formación como escritor. Leer entonces 2666 me confirmó que estaba muy equivocado, que al final de la historia no sabía nada de escritura y mucho menos de literatura. Nelson Bertón, sentado en una mesa del Café Trovando, calle Jorge Torres, marzo de 2019. Recuerdo el primer libro que vi de Roberto Bolaño. Era de noche y tomábamos vino en un parque de la ciudad. José Alberto Pérez andaba con un ejemplar de Putas de Cines en el bolso de tela que usaba por entonces. Dijo que no le gustaban los cuentos, que no parecían estar terminados. Teníamos 17 años y no habíamos leído prácticamente nada. Armando Ochoa, en unos hoteles de Centro Habana, diciembre de 2020. Volvió Bolaño en la universidad, quizás aburrido de la generación X y su estilo de la vida contemporánea. En resumen, descargué los libros de Bolaño por culpa de Bolaño. El primero que leí completamente fue El origen de la ciencia ficción. No me gustó para nada. Necesité 2 viajes a La Habana y la existencia de un amigo para abrir el fichero de Los Detectives Salvajes. Miguel Montero, caminando por la calle Paz en Vista Alegre, octubre de 2021. Las novelas de Bolaño no parecen novelas, de la misma manera que sus cuentos no parecen cuentos. Es como si quisiera transformar los esquemas de cada género echando mano a las estructuras del otro. Un relato como Vida de Anne Moore pudiera ser fácilmente el esqueleto de una novela corta, y una novela experimental, por supuesto, en un sentido puramente estructural. Como la literatura nazi en América parece compuesta a una antología, sucediendo así una larga línea que va desde Schwab hasta Juan Rodolfo Wilco. En Bolaño los argumentos son siempre secundarios. Cada cuento parte de las premisas más comunes que terminan dotando al mismo de una verosimilitud pocas veces alcanzada por los escritores de moda en estos tiempos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Sensini, de Llamadas Telefónicas, un cuento magistral que recrea de cierta manera el vínculo escritor creado entre Bolaño y José Donoso. En este caso, que abre su primer volumen de cuentos, publicado por Anagrama en el 97, no se relata nada sobresaliente. Un narrador, es decir, Verán, o Bolaño, si lo vemos bien, cuenta en primera persona su encuentro con la hija de Sensini. Le habla de su amistad con el escritor y de cómo leerlo lo salvó en un periodo de su vida. Termina sin terminar. De la misma manera, cualquiera de esos relatos pudiera ser analizado siguiendo este sentido y todos nos llevarían al mismo resultado. Lo que se cuenta no es importante, pero cada palabra utilizada es imprescindible. Otro de los tesoros que acompañan a Bolaño es el de las lecturas. El autor nunca dejó de poner al descubierto sus influencias y sus predilecciones literarias, desde las recomendaciones de contemporáneos como Rey Rosa hasta el énfasis en autores olvidados como el polaco Andrzej Jawski y sus Puertas del Paraíso,
o rescatando autores del calibre de Ricardo Piglia. Visto desde cierto ángulo, es imposible saber si el chileno imitaba sus ídolos literarios o sus ídolos literarios se terminaban pareciendo demasiado a Bolaño. Y de nuevo, esto no es importante. Aldo Lubert en un parque de la Ceguera, Marianao, diciembre de 2021. El problema con las novelas de Bolaño se resume en el narrador. Cada vez que utiliza el narrador omnisciente, uno tiende a pensar en Arturo Belano, ese alter ego trastocado en Rambo con tintes de Lautremont. El poeta maldito visto como el único protagonista posible, autorretrato fiel por supuesto del chileno. Cada uno de los relatos protagonizados por P componen un todo que erróneamente creemos parte de sus novelas más polémicas. Al final, no es otra cosa que Bolaño visto por sus propios ojos, un cuentista que escribe novelas y se siente, ante todo, un poeta latinoamericano. El recorrido por la obra completa del chileno podría ser como es el viaje de los neochilenos. El viaje comenzó un feliz día de noviembre, pero de alguna manera el viaje ya había terminado cuando lo comenzamos. Eso es lo que escribí de Bolaño. Me encantó. Y me acordé mientras lo leía, compadre, que bueno, hablar un momentico de un libro tan importante para los detectives como Respiración Artificial. Es decir, uno conoce a Bolaño porque Bolaño es más mainstream, si se puede decir, a la hora de buscar lecturas contemporáneas. Y Bolaño siempre enfatizó, hay que leer a Piglia, hay que leer a Rodrigo Reyrosa, hay que leer a Villoro, sí. Hay que leer a... es decir, él tenía un kit como de, ¿sabes? Él era, si se pudiera hablar en términos de fútbol, del cual no sé nada, pero él era en el centrocampo y su equipo estaba atrás, no, los mediocampos, los defensas, los porteros, estaban ahí atrás, este es mi grupo. Y entonces yo descubrí Respiración Artificial mucho después de Bolaño y dije, wow, espérate un momento, que Bolaño realmente había cogido y había notado. Y entonces volvemos a la parte de que los escritores, que habías hablado, es decir, lo habían comentado al principio aquí, son buenos lectores, ¿no? Los escritores son lectores infames, lectores descarados que... Sí, claro. Sí, tus lectores de tus novelas de cabecera, tus escritores de cabecera están ahí porque tú sabes que tú puedes coger y echar mano, arrancarte el pedacito y ponerlo aquí, tratar de pulirlo y dices, bueno, ya, esto es mío. Yo lo veo aquí. Y Bolaño, si él lo hacía, ¿cómo no lo hacía? Yo soy fanático de él. Bueno, ya eso lo quería decir Bolaño. Gracias. María, ¿nos regalas otro fragmento de entrevista? O... Sí. Perfecto. Yo había traído 6, o sea, ya leí la de cuando le preguntan por qué no, que si se hubiera emborrachado con Isabel Allende y Ángeles Mastretta hubiera pensado diferente de sus libros, ya lo leí. Ahora me quedan estas joyas. ¿Qué es la patria para usted? Dice Bolaños. Lamento darte una respuesta más bien cursi. Mi única patria son mis 2 hijos, Lautaro y Alexandra. Y tal vez, pero en un segundo plano, algunos instantes, algunas calles, algunos rostros o escenas o libros que están dentro de mí y que algún día olvidaré, que es lo mejor que uno puede hacer con la patria. Eso sin remedio me hizo recordar al poeta editado por Pacheco, editado por Ediciones de la Luz recientemente. María, él, me te recuerdo también, él, o sea, no, cuando hablaban también de la patria, decía que prefería no considerarse ni chileno, ni mexicano, ni español, sino latinoamericano. Porque la periodista le pregunta, Latinoamericano. ¿usted se considera chileno, mexicano o español? Y él dijo, ninguno, me considero latinoamericano. Incluso en el hecho de él siempre decía que le huía a la unanimidad. O sea, él había militado en la izquierda chilena en los días pero notó que la izquierda chilena era muy unánime. Cuando en México milita en el trotskismo, nota que el trotskismo era muy unánime. Y entonces, después nota que el anarquismo iba hacia la unanimidad constante, ¿no? Y dice, bueno, no milito en nada. No detesto la unanimidad, no quiero opinar obligatoriamente lo mismo que todos los que están presentes. Esta próxima pregunta demuestra su manera de pensar. ¿Por qué le gusta llevar siempre la contraria? Él responde, yo nunca llevo la contraria. ¿Qué cosas de todas las que le han dicho sus lectores en torno de sus libros lo han conmovido? Decía Bolaño. Me conmueven los lectores a secas, los que aún se atreven a leer el diccionario filosófico de Voltaire
que es una de las obras más amenas y modernas que conozco. Me conmueven los jóvenes de hierro que leen a Cortázar y a Parra, tal como los leí yo y como intento seguir leyéndolos. Me conmueven los jóvenes que se duermen con un libro debajo de la cabeza. Un libro es la mejor almohada que existe. Otra pregunta. ¿Qué cosas deseas hacer antes de morir? Ninguna en especial. Bueno,